Crees que eres responsable con el dinero, pero ¿y si el mismo hábito del que te enorgulleces es lo que te mantiene pequeño? ¿Y si el sistema en el que confías para proteger tu futuro te está entrenando para aceptar menos de la vida y llevas años cooperando con él sin darte cuenta? Quédate conmigo, porque al final de esto verás cómo ahorrar dinero de una manera que la mayoría de la gente nunca ve, y una vez que lo veas no podrás dejar de verlo. La mayoría de la gente cree que ahorrar dinero es una virtud. Desde la infancia te enseñaron el mismo guión: gastar menos, ahorrar más, ser paciente, cuidarte. Suena sabio, suena maduro, suena responsable, y es exactamente por eso que funciona tan bien como trampa, porque el peligro nunca residió en el ahorro en sí, sino en la psicología que se forma silenciosamente a su alrededor. Con el tiempo, el ahorro deja de ser una herramienta para convertirse en una identidad. Empiezas a asociar la seguridad con la acumulación, empiezas a asociar el riesgo con el peligro. Empiezas a asociar las decisiones audaces con la irresponsabilidad. Sin darte cuenta, tu sistema nervioso se entrena, entrenado para evitar molestias, entrenado para retrasar la acción, entrenado para proteger lo poco que tienes. Y poco a poco, casi invisiblemente, tu mundo comienza a encogerse. He aquí la verdad maquiavélica que la mayoría de la gente nunca confronta. Los sistemas de control rara vez parecen jaulas, parecen buenos consejos repetidos durante décadas hasta convertirse en una verdad incuestionable. Ahorrar dinero te hace sentir inteligente porque te da la ilusión de progreso. ¿Ves cómo crece tu dinero? Te sientes disciplinado, sientes que tienes el control. Pero, ¿control sobre qué exactamente? Porque si tus ingresos se mantienen iguales, si tus oportunidades siguen siendo las mismas, si tu coraje sigue siendo el mismo, entonces tu cuenta de ahorros no está construyendo libertad. Se trata de construir comodidad con limitaciones. Aquí es donde la mayoría de las personas se traicionan inconscientemente. Creen prepararse para el futuro, pero en realidad refuerzan una postura defensiva ante la vida. Cada vez que eliges la seguridad extrema en lugar del crecimiento estratégico, envías un mensaje a tu identidad. Soy alguien que protege, no alguien que expande. Ese cambio de identidad es sutil, pero es mortal, porque una vez que la mentalidad protectora se arraiga, tus decisiones empiezan a cambiar de maneras que ni siquiera notas. Dudas más. Le das demasiadas vueltas a los movimientos sencillos. Priorizas la seguridad sobre la ventaja. Empiezas a medir el éxito por la mínima cantidad de riesgo que asumes en lugar de por la inteligencia con la que lo implementas. Y el mundo avanza silenciosamente sin ti. Seamos precisos. Esto no es un ataque al ahorro en sí. Incluso la estrategia maquiavélica valora las reservas, los amortiguadores y la preparación. El problema surge cuando el ahorro se convierte en la estrategia principal en lugar de la secundaria. Cuando ahorrar se convierte en el objetivo, dejas de aprender cómo funciona realmente el poder. El dinero, en su forma más peligrosa y transformadora, no está destinado a permanecer inmóvil. Está destinado a moverse, posicionarse, influir, multiplicarse. Quienes comprenden esto tratan el ahorro como munición, útil, necesaria, pero sin sentido si nunca se utiliza. Pero la mayoría de las personas nunca hacen ese cambio mental, porque en el fondo hay un miedo más silencioso que opera bajo la superficie, el miedo a la exposición. El crecimiento requiere visibilidad. La expansión exige tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. El riesgo estratégico exige afrontar la posibilidad de equivocarse, y el ego odia eso. Así, la mente crea un hermoso escondite socialmente aprobado, una conducta de ahorro extrema disfrazada de sabiduría. Te dices a ti mismo que estás siendo paciente, te dices a ti mismo que estás siendo disciplinado, te dices a ti mismo que estás esperando el momento adecuado. Pero si eres honesto, brutalmente honesto, ¿cuántas oportunidades ya han pasado mientras estabas esperando? ¿Cuántos movimientos postergaste porque en ese momento
¿Te parecía mejor estar seguro? ¿Cuántas veces elegiste la preservación en lugar del posicionamiento? Este es el espejo incómodo del que la mayoría de la gente se aleja. No porque sea falso, sino porque se acerca demasiado a la realidad. El verdadero peligro de la trampa del ahorro no es financiero, es un condicionamiento psicológico. Una vez que tu cerebro se vuelve adicto a las señales de seguridad, cualquier cosa que requiera audacia empieza a sentirse emocionalmente amenazante, incluso cuando las matemáticas tienen sentido, incluso cuando la oportunidad es real, incluso cuando tu yo futuro te ruega en silencio que te muevas. Tu zona de confort se viste financieramente, y esa es una de las trampas más elegantes jamás diseñadas, porque la persona que está dentro se siente responsable, mientras poco a poco se vuelve irrelevante. Si te sentiste aunque sea un poquito incómodo al escuchar eso, bien, porque la incomodidad es a menudo la primera señal de que algo dentro de ti reconoce el patrón. La trampa del ahorro no se anuncia a bombo y platillo, se construye lentamente, decisión tras decisión, año tras año, hasta que un día alzas la vista y te das cuenta de algo inquietante. Has estado defendiendo en un juego que premia el ataque calculado, y la peor parte, desde fuera, tu comportamiento parece completamente racional. Usted presupuesta cuidadosamente, evitarás riesgos innecesarios, sigues acumulando pequeñas cantidades, mes tras mes. Nadie critica a esta persona, la sociedad la premia. Los gurús financieros suelen elogiarla, pero Maquiavelo plantearía tranquilamente una pregunta diferente. La pregunta que a la mayoría de las personas les resulta demasiado incómoda de afrontar. ¿Esta estrategia realmente aumenta tu poder? ¿O simplemente preserva tu posición actual? Porque existe una distinción brutal que la mayoría de la gente nunca aprende. La preservación te mantiene vivo, el posicionamiento te hace avanzar, y muchos ahorradores, sin saberlo, se convierten en maestros de la conservación, mientras que siguen siendo aficionados a la hora de posicionar. Aquí es donde el enemigo interno comienza a apretar su control. Cuando tu identidad se vincula fuertemente con ser cuidadoso con el dinero, tu cerebro empieza a filtrar la realidad a través de una lente defensiva. Las oportunidades no se perciben como apalancamiento, sino como amenazas. Las inversiones no se perciben como herramientas, sino como pérdidas potenciales. Las estrategias no se perciben como jugadas calculadas, sino que generan ansiedad, no porque las oportunidades sean malas, pero debido a que su sistema nervioso ha sido condicionado a asociar el movimiento con el peligro. Por eso, dos personas pueden ver la misma oportunidad y experimentar reacciones emocionales completamente diferentes. Una ve expansión, la otra siente riesgo. Uno siente curiosidad, el otro siente tensión. Uno se mueve, el otro espera. Y esperar durante periodos de tiempo suficientemente largos se vuelve costoso en maneras que la mayoría de la gente nunca calcula. Hay algo discretamente corrosivo en elegir siempre el camino más seguro. Al principio, se siente responsable. Luego se vuelve habitual. Con el tiempo se convierte en una programación a nivel de identidad. Dejas de preguntarte, ¿en qué podría convertirse esto? Y empieza a preguntarte, ¿qué podría salir mal? Ese cambio por sí solo cambia toda la trayectoria de una vida. Los pensadores maquiavélicos comprendieron algo que la mayoría de los consejos financieros modernos diluyen. La cautela excesiva puede ser tan peligrosa como el riesgo imprudente. El poder no se acumula simplemente mediante la protección, sino mediante la exposición inteligente. Léalo de nuevo con cuidado. Exposición inteligente no es juego a ciegas, no invertir emocionalmente, no un gasto imprudente disfrazado de ambición. Exposición estratégica, pero la trampa del ahorro te lleva a lo contrario. Premia el alivio emocional por encima del posicionamiento a largo plazo. Cada vez que mueves dinero a una zona de seguridad estática, tu cerebro recibe una pequeña recompensa de dopamina, el alivio de que
no ha pasado nada malo. Con el paso de los años, ese alivio se vuelve adictivo. Empiezas a optimizar la sensación de seguridad en lugar de la realidad del crecimiento. Y aquí es donde el arrepentimiento a largo plazo comienza a formarse silenciosamente, porque el tiempo es el único activo que quienes ahorran suelen subestimar. Mientras su dinero se encuentra seguro, el mundo se capitaliza. Oportunidades, redes, habilidades, apalancamiento y apuestas asimétricas. Quienes comprenden el movimiento no necesariamente trabajan más. Se están posicionando antes. Mientras perfeccionas la protección, practican la expansión. Esto no significa que todo riesgo salga bien. La estrategia maquiavélica no es optimismo ingenuo. Muchas jugadas fracasan. Muchas apuestas no dan resultado, pero hay una diferencia psicológica crucial. Los jugadores estratégicos se sienten cómodos operando en entornos donde los resultados son inciertos. Los ahorradores puros a menudo nunca desarrollan ese músculo, así que cuando aparece una oportunidad que realmente cambia la vida, y aparece, el sistema nervioso del ahorrador a menudo se congela en el momento exacto en que se requiere actuar. No porque sean poco inteligentes, no porque les falte información, pero debido a su identidad, se ha estado ensayando cautela durante demasiado tiempo. Esta es la parte que la mayoría de la gente no quiere admitir. La trampa no es externa, es un condicionamiento interno reforzado por años de comportamiento socialmente aprobado, y cuanto más dura, más difícil resulta romperlo, porque ahora se involucra el ego. Has cultivado el orgullo por ser cuidadoso, disciplinado, responsable. Así que cuando la vida te presenta un momento que requiere un reposicionamiento audaz, algo dentro de ti se resiste, no lógicamente, sino emocionalmente. Tu autoimagen está en juego. Si te mueves y falla, amenaza la identidad que has construido cuidadosamente. Entonces la mente hace algo inteligente, se retrasa, racionaliza, se espera más certeza y el tiempo sigue avanzando silenciosamente. Aquí es donde muchas personas, sin saberlo, se encierran en techos financieros que parecen invisibles, pero que se refuerzan psicológicamente cada año que permanecen sin ser desafiados. Pero aquí está el punto de inflexión que la mayoría de la gente pasa por alto. El objetivo nunca fue dejar de ahorrar. El objetivo era dejar de esconderse detrás de ello. Porque una vez que ves la diferencia entre protección y posicionamiento, empiezas a notar cómo muchas de tus decisiones pasadas fueron impulsadas más por la comodidad emocional que por el pensamiento estratégico. Y esa constatación puede ser inquietante. En la siguiente sección, vamos a desmantelar el cambio mental exacto que separa a las personas que simplemente protegen el dinero de aquellos que lo usan silenciosamente para generar apalancamiento real, el cambio que la mayoría de las personas demora hasta que es dolorosamente tarde. A estas alturas, es posible que una silenciosa comprensión esté formándose en el fondo de tu mente. No muy fuerte, no dramático, pero persistente. Porque una vez que empiezas a ver la diferencia entre proteger tu dinero y posicionarlo, tus decisiones pasadas empiezan a verse diferentes. Momentos que antes considerabas responsables empiezan a parecer más complejos, no incorrectos sino incompletos. Y aquí es donde comienza el verdadero cambio maquiavélico. Quienes finalmente construyen un verdadero apalancamiento financiero no abandonan la cautela, sino que redefinen su función. Entienden algo que la mayoría de los ahorradores nunca asimilan del todo. La seguridad no es el objetivo, la movilidad es. Lee esto lentamente, porque este es el pivote mental que separa a quienes acumulan lentamente de quienes se expanden estratégicamente. Los ahorradores puros optimizan la estabilidad. Los operadores estratégicos optimizan la opcionalidad, la capacidad de actuar cuando llega el momento, de actuar cuando se abre la ventana, de desplegar recursos cuando otros aún dudan. Y aquí está la verdad incómoda. La opcionalidad requiere tolerancia a la incomodidad, requiere que conserves el dinero sin aferrarte emocionalmente a él, requiere que veas el capital no como algo frágil que debe protegerse a toda costa, sino como algo con un propósito que ocasionalmente debe exponerse a riesgos inteligentes. La mayoría de las personas nunca desarrollan esta relación con el dinero, porque el condicionamiento temprano
les enseñó una regla emocional dominante: la pérdida es igual a peligro. Así, el sistema nervioso aprende silenciosamente a evitar cualquier entorno donde la pérdida sea siquiera posible. No una pérdida calculada, no una reducción temporal, cualquier pérdida. Y ese miedo, si no se examina, se vuelve costoso a lo largo de décadas. Maquiavelo entendía el poder de una manera que las conversaciones financieras modernas suelen desinfectar. Sabía que quienes ascienden rara vez son los que evitan todos los peligros, son los que aprenden a navegar la incertidumbre sin paralizarse emocionalmente. Ese es el músculo que la mayoría de los ahorradores nunca entrena. Pero aquí es donde el espejo se gira directamente hacia ti, no como juicio, como claridad. Pregúntate algo honestamente y no te apresures a responder. Cuando analiza su comportamiento financiero durante los últimos años, sus decisiones han sido diseñadas principalmente para hacer crecer su posición o para proteger su comodidad. Piensa en eso por un momento, porque tu trayectoria futura está codificada silenciosamente dentro de esa respuesta. Si la mayoría de tus movimientos han sido defensivos, no significa que hayas fracasado. Significa que has estado jugando una mitad del juego mientras que la otra mitad permaneció subdesarrollada. Y la buena noticia, este patrón es reversible, pero solo si haces el cambio conscientemente. El primer paso no es dramático, no es imprudente. No se trata de invertir dinero de repente en oportunidades al azar con la esperanza de que algo funcione. Eso no sería más que miedo con una máscara diferente. El primer paso real es psicológico. Empiezas a entrenarte para evaluar las decisiones financieras a través de una pregunta diferente. No solo, ¿es esto seguro? Pero, ¿esto aumenta mi influencia futura? Esa única pregunta comienza a reconfigurarlo todo. Porque ahora, en lugar de recurrir al alivio emocional, empiezas a sopesar el posicionamiento estratégico. En lugar de optimizar solo la preservación, empiezas a equilibrar la protección con una exposición calculada. Aquí es donde los operadores inteligentes se separan silenciosamente. Todavía mantienen reservas, todavía tienen desventajas, todavía respetan el riesgo, pero no veneran la seguridad. Ellos lo usan. Y una vez que su relación con el dinero cambia de una preservación basada en el miedo a una implementación basada en la estrategia, algo más comienza a cambiar. Tu velocidad de decisión mejora, tu filtro de oportunidades se agudiza, tu confianza se vuelve menos frágil. Dejas de esperar la certeza perfecta porque entiendes que rara vez llega. Dejas de sobreproteger pequeñas cantidades a costa de un gran posicionamiento. Dejas de confundir la quietud con la disciplina. Y lo más importante, dejas de externalizar tu futuro a la comodidad. Porque aquí está el bloqueo de identidad que la mayoría de las personas nunca rompen conscientemente. En realidad no quieren la máxima seguridad, quieren la máxima libertad, pero la libertad requiere movimiento. La libertad requiere exposición calculada. La libertad requiere momentos en los que tu sistema nervioso se sienta ligeramente incómodo, pero tu estrategia es clara. Así que aquí está tu único paso de acción real, simple, pero revelador. En los próximos 7 días, identifica un área de tu vida financiera donde hayas priorizado demasiado la seguridad emocional en detrimento de un posicionamiento inteligente. No un riesgo imprudente, sino un posicionamiento inteligente. Luego diseñe un movimiento pequeño y calculado que aumente su influencia futura. Pequeño, intencional, estratégico, porque la transformación rara vez comienza con saltos dramáticos. Comienza con cambios en el nivel de identidad que se repiten consistentemente. Y si este mensaje te cayó más pesado de lo esperado, no es casualidad. Una parte de ti ya lo sabía, simplemente aún no le habías puesto nombre. Ahora lo tienes. Y una vez que ves claramente la trampa del ahorro, permanecer dentro empieza a parecer un poco más difícil de justificar. Si esto expuso algo real para usted, asegúrese de suscribirse, porque los próximos videos continuarán agudizando los aspectos psicológicos que la mayoría de las personas pasan su vida evitando. Tu posicionamiento futuro depende de lo que hagas a continuación.